Bueno, el tema que vamos a ver hoy es producción de radionucleidos. Este tema tiene vinculación con el tema de reacciones nucleares que vimos en el curso de fundamentos. Y vamos a repasar algunas cosas del tema anterior a medida que vamos avanzando en este. Aquí tenemos en esta diapo los principales radionucleidos usados en diagnóstico, que ya hemos ido viendo a lo largo del curso. Están los radionucleidos emisores de positrones, como carbono 11, nitrógeno 13, oxígeno 15 o flúor 18, galio 68, y también los de SPECT, como el tecnesio 99 metaestable, el indio 111, yo 123 y otros. En la siguiente vemos los principales radionucleidos usados en terapia. Si bien hay muchos de ellos que no son de uso demasiado común, en Uruguay los que se suelen utilizar, además del yodo 131, son el samario 153, el renio 188 o el lutecio 177. Estos radionucleidos utilizados en medicina nuclear, ninguno de ellos es natural, todos se obtienen artificialmente y se pueden obtener de dos maneras, mediante reacciones nucleares o mediante sistemas generadores. Si bien ya vimos los dos temas, el de reacciones nucleares y el de generadores, los vimos en el curso anterior, ahora el enfoque que vamos a dar es específicamente el de los cuidados y las consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de usar estos métodos para producir radionucleidos. En esta diapo tenemos como un resumen de lo que vamos a estar viendo en toda la clase, que nos muestra cuáles son los métodos de producción y de cada uno de estos radionucleidos utilizados en medicina nuclear. Pues tenemos si es en qué tipo de aparato, si es ciclotrón, el reactor nuclear, dentro del reactor nuclear, si se obtiene por fisión o por activación neutrónica, a su vez, cuál es la partícula que se usa para bombardear, cuáles son las características del producto respecto a la cantidad de neutrones, o sea, si son radionucleidos ricos en neutrones o que tienen déficit de neutrones, y eso es importante porque de eso depende después el modo de caimiento que va a tener ese radionucleido. Si se obtiene carrier free, no sé si ustedes recuerdan lo que significaba carrier free o libre de portador, quiere decir que no tenemos el isótopo no radiactivo presente en la muestra y eso hace que tenga, cuando es carrier free, mayor actividad específica. Y también tenemos el costo relativo en cada uno de los métodos. Y en la última fila, los radionucleidos, cuál es el método de producción que le corresponde a cada uno de ellos. Ahora vamos a empezar a ver un poco más en detalle lo que está resumido en esa tabla. Y primero vamos a recordar que una reacción nuclear era un proceso de transformación que experimentaba un núcleo cuando era bombardeado por otro núcleo o por una partícula. Y tenemos aquí el ejemplo de la formación del fósforo 30, que fue la primera reacción nuclear que ocurrió. Y también para recordar la ecuación general que nos permite calcular la actividad del producto de una reacción nuclear. ¿Y se acuerdan que esto tenía que ver, los parámetros que influían en la actividad obtenida eran la cantidad de núcleos en el material blanco, el flujo del reactor, o sea, la cantidad de partículas por centímetro cuadrado por segundo, la sección eficaz, que era la probabilidad de choque y que tenía unidades de área, en particular centímetros cuadrados, aunque la unidad más común es el barn. Normalmente cuando sacamos el valor de sección eficaz de tablas está en barns o en milibarns, y hay que recordar que el barn es 10 a la menos 24 centímetros cuadrados. En la ecuación, para obtener la actividad en becquerel, la sección eficaz la tenemos que poner en centímetros cuadrados.
Y finalmente tenemos el factor entre paréntesis que tiene que ver con el tiempo de irradiación y con el periodo de semidesintegración del producto radiactivo que se forma. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos calcular la actividad que obtenemos de un determinado radionucleido obtenido mediante una reacción nuclear. En la clase de ejercicios vamos a hacer algún ejercicio de producción aplicando esta ecuación. También recordar que la ecuación anterior, cuando el tiempo tiende a infinito, el factor de tiempo que está entre paréntesis tiende a 1 y por lo tanto llegamos a una actividad máxima que llamamos actividad de saturación. ¿Eso por qué? Porque cuando nosotros aumentamos más el tiempo, una vez que llegamos a la actividad de saturación, se va a compensar la cantidad que se produce del radionucleido con la cantidad que decae. Y por eso es que esa es la máxima actividad que podemos obtener. Y esa actividad era la cantidad de núcleos del blanco por el flujo de partículas y por la sección eficaz. O sea que independientemente del tiempo, una vez que alcanzamos esta cantidad de actividad, no podemos incrementarla. Y como ven en la gráfica, eso ocurre en aproximadamente 7 periodos de semidesintegración del nucleido producido. Entonces, nosotros vamos a comenzar ahora a hablar de la producción de radionucleidos de uso médico en reactores nucleares. Y en reactores nucleares hay 3 mecanismos por los cuales nosotros podemos producir un radionucleido. Podemos obtener radionucleidos directamente como productos de fisión. Entonces se produce la fisión, se separa el radionucleido y eventualmente puede ser que haya una etapa de decaimiento, que no querramos directamente el producto de la fisión, sino un producto de decaimiento del mismo. La segunda posibilidad eran las llamadas reacciones de activación neutrónica o reacciones N-gamma o de captura de neutrones, que puede también ir luego seguida de un decaimiento. Y finalmente tenemos las reacciones inducidas por neutrones rápidos. En la fisión nosotros teníamos que normalmente se utiliza como combustible de fisión el uranio 235, que es un radionucleido de alto Z, que cuando se bombardea con un neutrón se va a dividir en varias partes y por varias reacciones que ocurren simultáneamente. Y esas reacciones simultáneas dan lugar a toda una serie de radionucleidos que pueden ser de nuestro interés para usos médicos o no. Algunos de ellos sí, otros no. A su vez, la reacción, como ustedes ven, consume un neutrón, pero genera en promedio 2,5 neutrones por cada fisión. Por eso es que esta reacción puede ser una reacción en cadena que además del uso en producción de radionucleidos, se usa también para producir energía en las centrales nucleares. Bueno, como les venía diciendo, tenemos aquí el esquema de un reactor nuclear. En el reactor nuclear tenemos el combustible, que en realidad en este caso es el uranio, que a su vez sería desde el punto de vista de la producción nuestro blanco. Tenemos el moderador, ¿ah? Que el moderador puede ser grafito, pero también puede ser agua, que era el que le bajaba la velocidad a los neutrones, porque los neutrones más eficientes para producir fisión son neutrones térmicos o de baja energía, y las barras de control que servían para regular el flujo de neutrones. Esto bueno, después tenemos blindajes y tenemos refrigerantes, todo eso no nos interesa en este momento. Desde el punto de vista exclusivamente de la producción de radionucleidos, nosotros tenemos el uranio como blanco y las barras de control permiten regular el flujo de neutrones, ¿no? Y a su vez el moderador que los lleva a la velocidad que es adecuada.
Entonces, dentro del reactor nuclear se producen neutrones con energías que pueden llegar hasta 20 megaelectronvoltios, con una energía más probable de aproximadamente 1,5 megaelectronvoltios. Pero nosotros dijimos, hablamos ya antes, que los neutrones del reactor los neutrones en general se pueden clasificar en neutrones térmicos que tienen una energía de menor de 0,4 electronvoltios, epitérmicos entre 0,4 y 100 kiloelectronvoltios o rápidos los mayores de 100 kiloelectronvoltios. O sea, las energías de estos electrones, de estos neutrones que pueden ser de interés para la producción, son muchísimo más bajas que las que se producen en la fisión y por eso es que tenemos el moderador que los frena. Y en particular los más útiles son los neutrones térmicos. Entonces, dijimos que la primera forma en que nosotros podíamos producir radionucleidos por fisión es por separación y purificación de los productos que se generan en la fisión o de sus productos de decaimiento. Esta es la forma en que obtenemos, por ejemplo, el molibdeno 99 para los generadores de molibdeno tecnesio, el yodo 131 que se usa en terapia y el xenón 133 que lo mencionamos cuando hablamos de los estudios de ventilación pulmonar. Es un gas que se usa exclusivamente para estudios de ventilación pulmonar. A su vez, el molibdeno 99, además de obtenerlo en forma directa, también se obtiene por decaimiento a partir del itrio 99, ¿no? Que sufre 3 etapas muy rápidas. Vieron acá que los periodos de desintegración son de segundos. ¿no? Tiene 3 etapas rápidas de decaimiento beta menos y llega a molibdeno 99. O sea que tenemos toda una variedad de radionucleidos que pueden obtenerse directamente de la fisión, o sea, a partir del combustible que usamos en el reactor. Aquí tenemos lo que se llama la curva de rendimiento de fisión, que nos muestra el porcentaje de rendimiento en función del radionucleido. Y vemos que podemos obtener toda una gran variedad de radionucleidos con A entre un poco menos de 80 hasta 160, pero que algunos de ellos se obtienen en porcentaje muy bajo. Y los que se obtienen en mayor porcentaje están alrededor de A igual 100 y de A igual 140. Por eso lo del molibdeno 99 y lo del yodo 131. Son dos radionucleidos que están cerca del máximo rendimiento en la curva de rendimiento de fisión. En la práctica no se suele procesar el combustible de un reactor nuclear para obtener radionucleidos, sino que lo que se hace es colocar dentro del reactor un portablanco, algún tipo de recipiente de material adecuado que contiene una cantidad pequeña de uranio 235, aproximadamente 25 gramos, y que se deja un cierto tiempo en el reactor para que se irradie con los neutrones y luego se saca ese recipiente y se procesa esa pequeña cantidad de uranio para extraer los radionucleidos de interés. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista práctico y sobre todo desde el punto de vista de la radioprotección, el procesamiento de las barras de combustible del reactor tal cual es mucho más dificultoso y por tanto estas no suelen ser procesadas. Y de esta forma logramos obtener también productos de fisión del uranio, pero de una forma desde el punto de vista práctico más controlada. Pero la teoría es la misma. Luego el procesamiento de ese uranio que ha sido fisionado y que generó toda una gama grande de productos diferentes, se puede hacer mediante distintos métodos: precipitación, extracción por solventes, intercambio iónico o cromatografía. Hay distintos métodos según las características químicas del producto que nosotros querramos aislar. Aquí tenemos una foto que a mí me pareció muy interesante, que es de las primeras instalaciones que se utilizaron para procesamiento del uranio irradiado, del uranio fisionado, para obtener radionucleidos.
Consideren ustedes, si ya hicieron cursos de farmacotecnia o de acuerdo a lo que hablamos en la clase anterior de radiofarmacia hospitalaria, que esta instalación obviamente no cumpliría con lo que son las normativas de las buenas prácticas de manufactura actuales. Ni siquiera estoy segura que cumpla demasiado con los criterios de radioprotección. Actualmente las plantas donde se hace producción de radionucleidos tienen un poco más el aspecto que ven acá. Celdas calientes completamente plomadas con telemanipuladores de forma de que el personal no se esté irradiando cuando hace la operación. Aquí vemos inclusive las personas que tienen también en esas celdas calientes una ventana plomada y telemanipuladores para poder manipular en forma segura y hacer esos procedimientos de extracción por solvente o de intercambio iónico o el que corresponda con seguridad y además en condiciones higiénicas adecuadas para obtener un producto que luego se va a usar en un inyectable de uso humano. Ustedes seguramente pudieron ver cuando fueron a CUDIM cómo son las celdas calientes donde se hace en CUDIM la preparación de radionucleidos emisores de positrones. ¿No? Luego vamos a hablar más adelante en la clase sobre la obtención de radionucleidos en ciclotrón. Las características de los radionucleidos producidos por fisión es que son ricos en neutrones y por lo tanto suelen ser productos que decaen por emisión beta menos. Se pueden obtener con alta actividad específica e inclusive libres de portador porque normalmente son de naturaleza química diferente al material blanco y por lo tanto no están impurificados con isótopos no radiactivos y su costo es relativamente bajo. Sí, siempre y cuando tengamos en cuenta que la instalación radiactiva en sí, o sea, el reactor nuclear es de muy alto costo. O sea, el proceso de producción del radionucleido no es costoso, pero la instalación que necesitamos de base para tener la fisión del uranio sí es muy costosa. Dijimos que utilizando neutrones en reactores nucleares tenemos un segundo tipo de reacciones posibles para obtener productos de interés en medicina nuclear, que son las reacciones N-gamma. Las reacciones N-gamma se producen mediante neutrones térmicos y se llaman reacciones de activación neutrónica. ¿Por qué? Porque al sumarse un neutrón y emitir radiación gamma, pasamos de un isótopo no radiactivo a un isótopo radiactivo del mismo elemento. Esto, desde el punto de vista de la producción, no es algo muy favorable, ya que nosotros tenemos como blanco un isótopo del producto final y por lo tanto el método de separación va a ser difícil porque separar isótopos con iguales propiedades químicas es difícil y por lo tanto obtenemos productos que en general van a tener baja actividad específica. Esto ya lo comentamos cuando hablamos de reacciones nucleares en el curso de fundamentos. Los radionucleidos producidos por reacciones N-gamma también son ricos en neutrones y también decaen por emisión beta menos. Su costo es bajo, pero en este caso se obtienen, a diferencia de lo que ocurría en la fisión, con baja actividad específica. Existen algunas estrategias para lograr aumentar la actividad específica en productos de reacciones N-gamma. ¿Y qué es? La estrategia es utilizar un método indirecto. O sea, no obtener directamente el producto final, el deseado por la reacción N-gamma, sino que obtener lo que sería un radionucleido precursor que luego decae con un periodo corto al radionucleido de interés. Entonces, si irradiamos un blanco que no es isótopo del radionucleido que deseamos, obtenemos un isótopo del blanco, pero de periodo de decaimiento corto, que luego decae al producto de interés. Y de esta forma podemos obtener el yodo 125 y el yodo 131. Recuerden que comentamos que el yodo 131 se podía obtener por fisión.
O sea que existen dos métodos posibles para obtener el yodo 131, por fisión o por reacción N-gamma seguido de decaimiento. Vieron que en el primer caso partimos de xenón y en el segundo caso partimos de teluro. Entonces, como tenemos un producto final que no es isótopo del producto de partida, la separación química es más sencilla y la actividad específica es más alta. Dijimos que también había reacciones inducidas por neutrones para producir, que eran reacciones inducidas por neutrones rápidos. Y los neutrones rápidos o de mayor energía permiten realizar reacciones de tipo NP o N-alfa. Son pocos los radionucleidos de interés en medicina nuclear producidos de esta forma, pero tenemos algunos, como puede ser el cobre 64, que últimamente se usa bastante, el azufre 35, que en realidad no se usa en medicina nuclear, se usa más en aplicaciones de biología molecular, el escandio 47 o el cobre 67. Y estos productos son productos de alta actividad específica, porque no se obtienen como isótopos del blanco, sino que tenemos un blanco de naturaleza química distinto al producto de partida, al producto final deseado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para obtener estroncio 89 partimos de itrio 89. Para obtener el cobre 64 partimos de zinc 64 y para obtener fósforo 32 partimos de azufre 32. O sea, siempre un elemento químico diferente del producto final. Pasemos ahora a la producción de radionucleidos en ciclotrón. Los ciclotrones, ustedes recordarán que son aceleradores de partículas y que eran aceleradores de partículas que aceleraban partículas en una trayectoria en espiral. En los aceleradores de uso médico se aceleran generalmente protones y deuterones, y el rango de energía para protones, normalmente cuando tenemos un ciclotrón nos expresan la energía en energía para protones, para deuterones por tener más masa la energía es menor. El rango de energía para protones es entre 10 y 20 MeV aproximadamente. De hecho, el ciclotrón que existe en nuestro país, en CUDIM, es de 16,5 megaelectronvoltios para protones. Aquí tenemos figuras de, por un lado está el ciclotrón de General Electric de 16,5 MeV, que es el que está instalado en CUDIM. Este ciclotrón tiene una energía un poco superior, es producido por la compañía belga IVA, y hay varios en países de Latinoamérica, por ejemplo en Chile o en Brasil hay de estos ciclotrones. De acuerdo a la energía que tenga el ciclotrón, va a ser cuáles son los radionucleidos que se pueden producir en forma fácil. Acá dice productos fácilmente producidos. Fácilmente producidos quiere decir con una actividad suficiente para el uso que le vamos a dar. Nosotros, si vamos a usar un ciclotrón para producir radionucleidos para medicina nuclear, tenemos que tener una actividad suficiente para realizar varios pacientes. ¿Ah? Entonces tenemos que un ciclotrón con energía menor a 10 o hasta 10 megaelectronvoltios solo permitiría producir flúor 18 o oxígeno 15. Un ciclotrón de rango medio de 11 a 16 megaelectronvoltios permite obtener carbono 11, flúor 18, nitrógeno 13, oxígeno 15. Estos son los más comunes. Y estos otros dos, sodio 22 o vanadio 48, que en realidad no son de gran utilidad en medicina nuclear. Luego, cuando ya pasamos al siguiente rango, entre 17 y 30, aumenta la cantidad de radionucleidos que podemos obtener. Podemos obtener, por ejemplo, el yodo 123 o el yodo 124, que son radionucleidos bastante útiles. El galio 67 también es un radionucleido bastante útil. Ya para ciclotrones mucho más grandes, más de 30 megaelectronvoltios, tenemos otros radionucleidos más, como germanio 68, que es el padre del galio 68 que se obtiene por generador.
Estos ciclotrones de más de 30 megaelectronvoltios son poco comunes en las instalaciones de producción de uso médico. Aquí tenemos un par de ejemplos de ciclotrones en Italia y en Francia que se usan para producción de radionucleidos de uso médico y tienen 70 MeV de energía. Pero ¿qué pasa? Estos ciclotrones normalmente están asociados también a instalaciones para estudios de física nuclear. Entonces se usan al mismo tiempo para experimentos que requieren partículas de mayor energía y como uso secundario la producción de radionucleidos. De hecho, en algunos casos necesitan frenar a las partículas para obtener una producción eficiente de radionucleidos. Aquí tenemos un ejemplo de un radionucleido, el estroncio 82, que es poco usado, pero que ha empezado a utilizarse, que requiere protones de 70 MeV. ¿No? Entonces se parte de rubidio, que se usa como un pellet comprimido y encapsulado en acero inoxidable, y luego separamos el estroncio 82 mediante una resina de intercambio iónico. Para esta reacción en particular se requiere una alta energía, pero es un radionucleido poco usado porque de hecho hay pocas instalaciones que tengan la capacidad de funcionar a estas energías. Recuerden que este era el esquema del ciclotrón. Teníamos una fuente de iones en el medio, teníamos campos eléctricos y campos magnéticos. El campo magnético hace que la partícula, que el ion describe una trayectoria circular, y el campo eléctrico, tenemos los dos polos enfrentando la partícula al polo opuesto, al polo de signo opuesto, logramos que aumente su velocidad. En cada una de las vueltas conseguimos una aceleración y de acuerdo al tamaño total de esto que se llama la cámara aceleradora, cuando es la energía que tiene el haz cuando sale del aparato. Cuanto más energía queremos, más grande tiene que ser el aparato. Partes del ciclotrón, los magnetos de cobre para generar el campo magnético. Esto es lo que se llama la cámara aceleradora en forma de D. Tenemos aquí la fuente de iones y estos cilindros metálicos son los portablancos. Dentro de ellos se colocan los blancos de acuerdo al tipo de reacción que queremos llevar adelante. En los ciclotrones de uso médico, por más que dijimos que las partículas que normalmente se aceleran son protones y deuterones, lo que se hace en realidad es acelerar los correspondientes iones negativos. Se aceleran iones hidruros que se generan por una fuente de iones situada en el centro del campo magnético, que una vez acelerados pasan por unas finas láminas de carbono que les quitan los electrones y los transforman en protones. Entonces, el haz que sale del ciclotrón es un haz de protones, pero lo que aceleramos en realidad es un haz de iones hidruros. Cuando tenemos el haz de protones, pasa por esos cilindros metálicos que vimos en la figura y se produce la reacción en el interior de ellos, ya que en el interior es donde se encuentra el blanco. Los radionucleidos producidos por bombardeo con partículas aceleradas como protones o deuterones son deficientes en neutrones y por lo tanto suelen decaer por emisión de positrones o por captura electrónica. En estos casos, el material del blanco es químicamente diferente del producto final y por lo tanto podemos obtener productos con alta actividad específica. El costo de producción es más alto que cuando trabajamos con neutrones. Principalmente los blancos son de alto costo
Y si bien un ciclotrón tiene un costo mucho menor que un reactor nuclear, pero los costos de operación en cuanto a energía eléctrica, en cuanto a recambio de piezas y en cuanto fundamentalmente los materiales que se usan como blancos, hace que los productos de ciclotrón sean de alto costo. La ventaja es que se generan muy pocos residuos y residuos que son de periodo de semidesintegración corto, a diferencia de lo que ocurre en un reactor nuclear, donde, como dijimos, que se producen una gran cantidad de radionucleidos distintos, muchos de ellos son de periodo de semidesintegración largo y es un residuo que puede tener un cierto volumen, bastante cantidad, y que luego hay que gestionar. Y eso también tiene un costo, la gestión de los residuos que van a quedar radiactivos por muchos años. El costo del equipamiento en el ciclotrón es bajo comparado con el reactor. ¿No? O sea que esas son las ventajas que tiene la producción en ciclotrón. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de reacciones de producción de radionucleidos en ciclotrón. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Tenemos el carbono 11 y el nitrógeno 13, son radionucleidos PET que se obtienen normalmente en ciclotrón. Tenemos el yodo 123 o el talio 201 que son para SPECT y también normalmente se obtienen en ciclotrón. Lo más extraño en esta tabla es el tecnesio 99 metaestable. El tecnesio 99 metaestable ustedes lo vieron a lo largo del curso y también en el curso pasado, que nosotros aquí en Uruguay lo obtenemos de un generador. Sin embargo, después vamos a hablar un poco más de los problemas que existen, sobre todo con la escasez del molibdeno 99 para el generador, que han llevado a que se estén investigando otros métodos para producir ya sea el molibdeno 99 o el tecnesio 99M directamente. Y una de las posibilidades es una reacción, como ven aquí, una reacción P2N en un ciclotrón de 30 MeV de energía a partir del molibdeno 100. ¿no? Entonces se están explorando otras opciones de obtención de tecnesio 99M por si el suministro de generadores llega en algún momento a ser insuficiente. Tenemos aquí otros de los radionucleidos, el oxígeno 15, el flúor 18, cobre 64, yodo 124. Estos son algunos de los ejemplos de las reacciones y como vieron siempre el blanco, siempre la partícula que usamos son protones o deuterones. Y las energías son variables según el tipo de reacción. Vieron que aquí el flúor 18, que es el radionucleido más usado, de los radionucleidos PET en medicina nuclear, tiene varias reacciones que lo permiten obtener. La más común, la que se utiliza aquí en Uruguay, es la que tenemos de reacción PN a partir de oxígeno 18. Pero tenemos otras reacciones, inclusive una que utiliza un blanco natural. Los blancos naturales tienen la ventaja de ser menos costosos que los blancos enriquecidos, pero que requiere 40 MeV de energía. También tenemos radionucleidos terapéuticos que se producen en ciclotrón. Si bien dijimos que los productos de ciclotrón en general decaían por decaimiento beta más o captura electrónica, pues hay algunos radionucleidos que decaen por emisión beta menos o por emisión alfa o que contienen, que en su decaimiento generan electrones Auger que pueden usarse para terapia. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos. De estos ejemplos, el renio 186 tiene algo de uso, no mucho. El astato 211 en los últimos tiempos ha cobrado importancia en la terapia con partículas alfa. Una cosa que tenemos que tener en cuenta en las reacciones producidas en ciclotrón es que no necesariamente una mayor energía implica una mayor producción o una ventaja en la producción de un determinado radionucleido en particular.
O sea, si bien ciclotrones de más alta energía permiten obtener algunos radionucleidos que en ciclotrones de baja energía no se pueden obtener, no siempre esto es así. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan de la clase de fundamentos de reacciones nucleares, y lo vemos también en esta imagen, la sección eficaz, o sea, la probabilidad de producción de una reacción nuclear, no crece siempre con la energía, sino que normalmente presenta un patrón como lo que ven acá, aumenta hasta un máximo y luego disminuye. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos la energía aparecen otras reacciones que pueden llegar a ser competitivas y que hacen que la producción del radionucleido de interés disminuya y que además el radionucleido de interés esté contaminado con otros radionucleidos. Vemos aquí el ejemplo de producción de talio 201. El talio 201 es un radionucleido que se puede usar para estudios cardíacos. Si bien, por lo menos en nuestro país, no es muy usado, esa es su utilidad. Es un catión monopositivo que se usa para estudios de funcionamiento cardíaco. Vemos aquí que se obtiene por una reacción P3N a partir de talio 203, que genera plomo 201, que luego decae a talio 201. Pero ¿qué pasa? Si tenemos una energía menor de 20 megaelectronvoltios en el ciclotrón, vemos que la sección eficaz, esta azul, es la que corresponde a la reacción P3N, o sea, es la que nos interesa. Por debajo de 20 megaelectronvoltios, la sección eficaz es muy baja y por lo tanto no se puede producir el radionucleido. Pero si tenemos una energía muy alta, vemos que hay una reacción P4N competitiva que empieza a cobrar importancia y por lo tanto quizás lo mejor ni siquiera sea obtenerlo al máximo, a los 30, sino que un poquito menos de 30 podemos obtener una cantidad importante del radionucleido de interés con muy baja contaminación por esta reacción secundaria. O sea que este es un caso claro que nos muestra que una mayor energía, mayor de 30 MeV, en vez de ser positiva, es negativa para la obtención del talio 201. Un tema muy importante dentro de la producción de radionucleidos es el tema de los blancos. ¿Qué material utilizamos como blanco y qué características tiene que tener? Los blancos utilizados, o sea, el material que nos permite obtener el producto deseado, pueden ser líquidos, gaseosos o sólidos. Y normalmente se van a colocar dentro de un portablancos metálico en el camino del haz de partículas. Tanto el blanco como el portablanco tienen importancia y pueden influir sobre todo en la pureza del producto que obtenemos. En el caso de los blancos, pequeñas cantidades de impurezas pueden generar altas actividades de radionucleidos indeseados. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga una pequeña cantidad de una impureza, si la sección eficaz de la reacción competitiva es muy alta, tenemos entonces que se puede generar una alta actividad del producto indeseado. Ejemplos: la producción de nitrógeno 13 por reacción P-alfa a partir de oxígeno 16. ¿No? El oxígeno 16 por reacción P-alfa nos da nitrógeno 13. Pero ¿qué pasa? El oxígeno natural contiene un 0,2% de oxígeno 18. El oxígeno 18 también reacciona con los protones para dar una reacción PN que da flúor 18. De hecho, la reacción que se usa para obtener el flúor 18 es justamente la reacción PN a partir de oxígeno 18. Entonces, cuando nosotros obtenemos nitrógeno 13, el flúor 18 es un producto indeseado, es una impureza que se genera por la pequeña cantidad del oxígeno 18 presente en el agua que usamos como blanco. Por el contrario, cuando queremos obtener flúor 18, tenemos que usar agua enriquecida en oxígeno 18.
No nos sirve el agua común porque el agua común tiene mayoritariamente oxígeno 16. Se usa agua enriquecida y el agua enriquecida puede contener hasta un 2% de oxígeno 16 y el oxígeno 16 va a dar lugar a nitrógeno 13. Entonces, cuando producimos nitrógeno 13, el flúor 18 es impureza. Y cuando producimos el flúor 18, el nitrógeno 13 es impureza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es impureza o no? Depende de cuál es el producto que queremos. Y vean cómo una pequeña cantidad de un material no deseado en el blanco nos puede dar lugar a una impureza que puede ser considerable. Aquí tenemos el oxígeno 18 que se usa para obtener el flúor 18 y que se usa en forma de agua. Aquí tenemos las especificaciones del producto. Tiene que tener más de 98% de los átomos como oxígeno 18 y menos del 2% de oxígeno 17 y de oxígeno 16. ¿No? Y además tiene que tener una pureza química mayor al 99,9%. ¿No? No tengo yo, no sé exactamente cuál es el costo del agua enriquecida, pero obviamente es muy superior a la del agua común, ¿no? o la del agua desionizada o el agua destilada. ¿No? Entonces tenemos que es un costo importante dentro de cada preparación de radionucleidos el costo del blanco. A su vez ven ahí que el agua enriquecida utilizada en la producción tiene que ser estéril y tiene que tener un bajo contenido de pirógenos. Además del material de los blancos, también es muy importante el material de los portablancos. ¿Por qué? Porque el material tiene que ser fuerte, porque tiene que soportar altas presiones dentro del ciclotrón o del reactor, o puede tener que soportar vacíos muy importantes. Debe ser químicamente inerte, porque si no es químicamente inerte va a liberar productos que van a quedar contaminando nuestro producto de interés, y tiene que tener buena conductividad térmica. ¿Por qué? Porque en el proceso existe un calentamiento del material del portablancos que tiene que poder disiparse fácilmente. Los portablancos están constituidos por algunos materiales un tanto extraños, ¿no? O no tan comunes. Cuando se empezó a trabajar en la producción de flúor 18, el portablancos era de plata, pero luego se vio que la plata sufría reacciones en el ciclotrón y generaba impurezas. Actualmente los portablancos para el flúor 18 están construidos de niobio. Los materiales que ven acá, aluminio, titanio, níquel, niobio, tántalo o plata. Pero ya les digo, el que se usa en QDIM, los que se usan en QDIM son todos, si no me equivoco, de niobio. El portablancos tiene también una ventana y esa ventana es el pedacito, la zona por donde ingresa el haz de partículas. El material de la ventana también es muy importante. Y tenemos que, bueno, aquí aparecen algunas de las propiedades de los materiales del portablancos: aluminio, titanio, níquel, niobio, tántalo y plata. Vieron que la conductividad térmica varía el punto de fusión, no puede ser un punto de fusión bajo, porque un punto de fusión bajo hace que pueda fundirse el blanco si el enfriamiento no es adecuado. La inercia química, vieron que el niobio presenta una excelente inercia química, y la capacidad calorífica, ¿no? Temas vinculados con el calentamiento que va a experimentar el blanco durante el proceso. El portablancos de niobio tiene baja sección eficaz para la captura de neutrones térmicos. Eso es bueno, o sea que si lo ponemos en un reactor nuclear no va a capturar neutrones, no se va a activar. Es muy inerte a temperatura ambiente, tiene pobre resistencia química a alta temperatura, o sea que no hay que usarlo en reacciones que generen mucha cantidad de calor, ¿no? Y se usa por eso para reacciones a baja temperatura, como la irradiación de agua enriquecida.
Aquí tenemos un esquema de cómo es un blanco, un portablancos, digo. Si bien nosotros de lo que vemos es un cilindro metálico por fuera, en realidad dentro tiene un espacio obviamente vacío para colocar el blanco, tiene una ventana y tiene también estos canales que son canales para el enfriamiento. Circulación generalmente de agua para enfriar el blanco y que no haya un aumento desmedido de la temperatura. El material de la ventana. El material de la ventana puede ser aluminio, titanio, jávar y niobium. Jávar no me acuerdo ahora mucho, es una aleación. No sé si más tarde, más adelante tengo descrito de qué es. Es una aleación de varios metales. Pero vieron que también se miran los mismos parámetros, la conductividad térmica, el punto de fusión, la densidad y la cantidad de energía de pérdida de energía por unidad de distancia para los protones, o sea, cuánto frena a los protones. Obviamente que queremos que ese frenado de los protones sea bajo para que la mayor parte de los protones conserven su energía aún dentro del portablancos y alcancen al blanco con la energía que nosotros deseamos. Si usamos un blanco de niobio y ventana de hoja de titanio, los principales contaminantes son el vanadio 48 o el escandio 46. Estos contaminantes se atrapan luego en el cartucho de intercambio iónico que usamos en la purificación del fluoruro. Si usamos un blanco de titanio con ventana de jávar, vieron que yo les decía que no recordaba, el jávar es una aleación de cobalto, entonces puede haber hasta 10 contaminantes diferentes. O sea que es preferible para la producción de fluoruro usar blanco de niobio con ventana de hoja de titanio, porque el proceso productivo del fluoruro permite atrapar a las potenciales impurezas que se forman. Cuando el blanco es gaseoso, tenemos que aquí lo más importante es la presión y la temperatura. Y entonces se hace muy importante la refrigeración del blanco y su forma. Y vemos aquí un esquema de cómo sería un portablanco para un blanco gaseoso. Y tenemos que aquí es muy importante todo lo que tiene que ver con las cámaras de refrigeración. Y obviamente un material que soporte la presión, ¿no? Porque al haber un gas involucrado tenemos problemas de presión más importantes que si trabajamos con un líquido. Esto en relación a la producción en ciclotrón. Otro método importante de producción de radionucleidos son los generadores. Ustedes vieron bastante sobre el tema de generadores en fundamentos, sobre todo vinculado al generador molibdeno-tecnesio. Esta foto es una foto que siempre aparece en la bibliografía, que es, entre comillas, el primer generador de tecnesio 99, de molibdeno-tecnesio, donde trabajaban con prácticamente ninguna seguridad y obviamente no en condiciones estériles. Tenían una columna de intercambio iónico y en la columna de intercambio iónico colocaban el molibdeno y luego con suero fisiológico contenido en una simple probeta hacían pasar a través de la columna de intercambio iónico. Esto puede ser parecido a una práctica que ustedes hagan en química inorgánica o en bioquímica. Obviamente que este sistema, si bien la base teórica se mantiene, evolucionó mucho hasta lo que es un generador hoy, que tiene una columna de alúmina, generaba molibdeno-tecnesio, pero que es estéril y que tiene un vial para el eluyente, donde el eluyente también es estéril, y un vial colector que también debe ser estéril para recibir el producto en forma estéril. A su vez, la mayor parte del volumen de un generador lo constituye el blindaje, ¿no? Para poder trabajar con seguridad. Aquí tenemos un filtro de 0,22 micras, que es el que permite
que mantengamos la esterilidad en el vial colector, ¿tá? Que el líquido que pasamos llegue estéril al vial colector. O sea que dos aspectos fundamentales en los generadores actuales de radionucleidos es el blindaje y la esterilidad. Recuerden que el generador molibdeno-tecnesio tenía el molibdeno bajo forma de molibdatos, que son cargados y por lo tanto son retenidos en una columna de alúmina. La alúmina tiene carga positiva y retiene al molibdeno en forma aniónica. Y eluimos el pertecnesiato, ¿tá? Con iones sodio que permiten desplazar al pertecnesiato de la unión a la alúmina. Y de esa forma obtenemos el tecnesio en forma de pertecnesiato separado del molibdeno que queda retenido en la columna. Existen otros generadores de interés en medicina nuclear, como es el de germanio 69, galio 68, que nos permite obtener el galio 68, que ustedes ya vieron, para que se usa fundamentalmente en marcación de péptidos. Está el de rubidio 81, criptón 81 metaestable. El criptón también es un gas y se usa para estudios de ventilación pulmonar. Y el de estroncio 82, rubidio 82. El rubidio 82 es un emisor de positrones, es un catión que se usa para estudios cardíacos y que tiene un periodo muy cortito, ¿no? Los generadores tienen gran importancia en la medicina nuclear porque permiten que se puedan producir radionucleidos de periodo corto durante un tiempo relativamente largo. Los generadores de molibdeno-tecnesio en Uruguay por lo menos se usan entre 1 y 2 semanas, pero el generador de germanio-galio se puede usar entre 6 meses y 1 año. Eso va a depender fundamentalmente del periodo de semidesintegración del padre. Aquí tenemos un esquema de un generador, una foto de un generador germanio-galio. Y yendo a lo que habíamos comentado más al principio, de lo que se ha llamado en los últimos años la crisis del tecnesio 99M, y que ha llevado a pensar en otros métodos para obtener este radionucleido, tenemos que el problema está en la obtención del molibdeno necesario para el generador. Este molibdeno se obtiene generalmente por fisión en reactores nucleares, por fisión del uranio, pero los reactores que están destinados a producir molibdeno son reactores que tienen muchos años ya, que son casi todos reactores muy viejos. Tenemos, por ejemplo, en Canadá, un reactor que producía o produce el 31% del molibdeno del mundo, que tiene 51 años. Tenemos el de Argentina, que produce el 1% de la cantidad de molibdeno mundial, pero que para nosotros es sumamente importante porque es nuestra fuente de generadores, y que tiene 40 años. Hay uno en Francia, el Osiris, que tiene 42 años. El Safari en Sudáfrica, 43 años. El de Bélgica, 47 años. Y el de Holanda, que es otro que junto con el de Canadá generan el mayor porcentaje de molibdeno, también tiene 47 años. Entonces tenemos un problema de digamos, una instalación de reactores productores capaces de producir molibdeno, porque eso depende de la potencia del reactor. Tienen que ser reactores de alta potencia, que está muy envejecido, instalaciones que cada cierto tiempo requieren un mantenimiento que hace que se paralicen, y cuando alguno de los reactores se paraliza por mantenimiento, entonces la cantidad de molibdeno producido no alcanza para tener todos los generadores de uso en el mundo.
el tecnesio 99 metastable es el radionucleido más usado en medicina nuclear. Más del 80% de los estudios se hacen con este radionucleido y por lo tanto la cantidad de generadores que se consumen es muy alta. Y además, si no se comienza rápidamente a construir nuevos reactores, algunos de estos van a salir de funcionamiento porque están llegando al final de su vida útil y eso va a ser un problema muy grande. Y entonces, por eso, hace unos años se empezaron a explorar posibilidades de obtener el molibdeno o el tecnesio por otras vías. Por ejemplo, tenemos lo que le llaman las photon solutions o soluciones con fotones. ¿Ah? Son dos formas de obtener molibdeno 99 por reacciones que utilizan radiación gamma como partícula proyectil, en vez de usar la fisión. Y esto se obtendría en aceleradores de partículas, la radiación gamma. Entonces usaríamos aceleradores en vez de reactores para obtener el molibdeno 99. Y después por otro lado tenemos lo que llaman la proton solution, solución a base de protones, donde hay una reacción a partir de molibdeno 100 utilizando una reacción P2N. Todos estos sistemas están en de investigación, ¿no? En particular la producción directa de tecnesio 99 metastable en ciclotrón a partir del molibdeno. El molibdeno 100 es natural, tenemos un 97,42% de este isótopo en el molibdeno natural, ¿no? Y en un ciclotrón de 22 MeV podríamos producir 15 curies por hora de tecnesio 99M o 500 milicuries por hora de molibdeno 99. Entonces, el uso de ciclotrones para producir radionucleidos que eran tradicionalmente o de reactor o de generadores también es una opción. Para quien tiene un ciclotrón, le puede resultar interesante la opción porque puede tener un menor costo. Otra cosa que se está explorando también es la producción de galio 68 directamente en ciclotrón, porque el costo del generador es muy alto y además no hay un suministro muy fluido. No se producen muchos generadores cuando los lugares que usan generador de galio tienen que encargarlo por lo menos con 6 meses de anticipación para estar seguros que no se les discontinúa el suministro del generador. Vieron que aquí hay un tema con la producción de tecnesio 99M por ciclotrón, porque nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente la actividad del radionucleido que vamos a obtener, sino la actividad de posibles interferentes o contaminantes. Cuando nosotros tenemos un generador molibdeno-tecnesio, recuerden, el único radionucleido contaminante es el propio molibdeno 99 de la columna. O sea, si hay escapes de la columna del molibdeno 99. Y eso es muy pequeña cantidad. Pero cuando ustedes miran en las secciones eficaces de reacciones que pueden ser competitivas, ven que si bien la cantidad de molibdeno 99 es muy pequeña, por lo menos a energías bajas, hasta alrededor de 20 megaelectronvoltios, tenemos que hay producción de 99 tecnesio y de 98 tecnesio. Por lo tanto, la actividad específica del tecnesio 99M que podemos obtener directamente por la reacción a partir de molibdeno 100 no es tan buena como la que obtenemos en un generador. Esto es otro de los temas que está en estudio, porque el cambio de modalidad de producción no necesariamente es tan sencillo y tenemos que tener en cuenta también estos factores de los contaminantes. El PET trace es el ciclotrón que
tenemos aquí en Uruguay y es uno de los ciclotrones más utilizados en medicina nuclear. ¿Ah? Y se ha estado también estudiando para la posibilidad de obtener tecnesio 99M. Y aquí vemos que se podría eventualmente obtener una cantidad bastante aceptable. Se podrían obtener 4,7 curies, ¿ya? Con una irradiación a 16 MeV por 30 minutos. Esto es el resultado de algún grupo de investigación. No tengo muy claro el tema de la producción de impurezas, cuál es la actividad específica o cuáles son las características de este tecnesio 99M en relación al que tenemos a partir de generadores. Lo más importante desde mi punto de vista es que para quien no tiene el ciclotrón muy cercano, se pierden las ventajas que tiene el generador, que era la de poder disponer sin un ciclotrón de la actividad del tecnesio por bastante tiempo. Además, el suministro va a tener que ser día a día. Todos los días el proveedor nos tendría que traer el tecnesio 99M por el corto periodo de semidesintegración, que si ustedes recuerdan era de 6 horas. O sea que todas las soluciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Aquí tenemos otra opción que para mi gusto es más interesante, es la producción del molibdeno 99. O sea, en vez de centrarnos en producir directamente el tecnesio 99M, centrarnos en producir molibdeno 99 no en reactor, no por fisión, sino en aceleradores. Y entonces están lo que habíamos visto que eran las photon solutions, que es con aceleradores de electrones que generan radiación gamma a partir de molibdeno 100 o a partir de uranio, poder obtener, a partir de uranio 238, poder obtener molibdeno 99. En el caso del uranio 238, vieron que es una reacción de fisión, pero en vez de ser una reacción de fisión inducida por neutrones, sería una reacción de fisión inducida por radiación gamma. Y la radiación gamma la obtendríamos en un acelerador de partículas. Y entonces nos desvinculamos de los reactores que, como les decía, tienen ese problema de envejecimiento y que pronto algunos van a dejar de estar operativos.